¿Y si descubrieras que la persona que amas nunca estuvo ciega, sino que fingió no ver solo para observar quién te amaba de verdad? Esta es la historia de un multimillonario que lo perdió todo, menos la capacidad de ver la verdad. Una historia sobre traición, amor verdadero y segundas oportunidades que te emocionará de principio a fin. Oye, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo ahora? Quiero saber desde qué ciudad, comunidad o país estás siguiendo esta increíble historia. Y no te olvides, suscríbete al canal y deja un me gusta para ayudarme a seguir trayendo historias emocionantes como esta para vosotros. Ahora prepara el corazón, porque este viaje te va a transformar. Donde el amor ve. Alejandro Vargas tenía el mundo en sus manos, pero sus manos estaban vacías. A sus 38 años, dirigía Vargas Tech desde la planta 42 de un rascacielos de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Desde allí arriba, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez en el que él siempre ganaba. CEO, visionario, implacable. Esas eran las palabras que la revista Forbes había usado para describirlo. Pero había una palabra que nadie se atrevía a mencionar: vacío. 3 años atrás, su esposa, Isabela, había muerto durante el parto de su hija, Lucía. El médico dijo complicaciones inesperadas, pero para Alejandro, aquello había sido el fin de todo. Siguió respirando, trabajando, conquistando, pero algo dentro de él se había apagado como una vela soplada por un viento cruel. Lo que quedó fue un hombre que funcionaba en piloto automático, un robot de carne y hueso que firmaba contratos y tomaba decisiones multimillonarias con la misma frialdad con la que elegía la corbata por la mañana. Lucía, su hija, crecía en los brazos de su abuela paterna, doña Elena, en una mansión en el barrio de Salamanca. Alejandro la veía los domingos, durante 2 horas exactas, como si cumpliera una obligación contractual. No sabía cómo abrazarla sin sentir el fantasma de Isabela entre sus brazos. No sabía cómo mirar esos ojos castaños sin ver los ojos que había perdido. Así que, simplemente, no miraba. Y luego estaba Isabel Torres. Había aparecido en su vida 2 años después de la muerte de Isabela, presentada por Ricardo Almeida, su mejor amigo desde la universidad y vicepresidente de Vargas Tech. Isabel era todo lo que se esperaba de una compañera para un hombre como Alejandro: rubia impecable, licenciada en administración por una universidad estadounidense, dueña de una sonrisa que ocupaba portadas de revista y de una ambición que brillaba más que cualquier joya que llevara. El compromiso se había anunciado 6 meses atrás, en una suntuosa fiesta en el Real Club de la Puerta de Hierro. Todos aplaudieron. Alejandro sintió nada. Isabel era conveniente, guapa, adecuada y tan vacía como él se sentía. Aquel martes lluvioso de agosto, Alejandro salió de la oficina más temprano, algo inusual. El dolor de cabeza le martilleaba las sienes desde el almuerzo y había decidido conducir hasta la mansión para descansar. La lluvia había convertido las calles en ríos turbulentos. En la M30, un conductor apresurado se saltó un semáforo en rojo. Alejandro viró bruscamente, pero no lo suficiente. El impacto lateral hizo que el Porsche girara, estrellándose contra el guardarraíl. Cuando los sanitarios lo encontraron, estaba consciente, sangrando ligeramente por la frente, con un corte en el brazo derecho. Nada grave, nada que lo matara, pero fue suficiente para plantar una semilla peligrosa en su mente. En el hospital, mientras una enfermera le suturaba el corte, Alejandro oyó a Isabel al teléfono en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. «Ricardo, relájate. Solo han sido unos rasguños». «Sí, ya sé que no podemos esperar mucho más». «¿Sospecha algo?» «No, no lo creo. Confía en ti ciegamente». Lo sé. Solo un mes más y la empresa será nuestra». El corazón de Alejandro no se aceleró. No hubo ira. Solo una constatación fría. Estaba rodeado de serpientes. Y a las serpientes había que desenmascararlas. Cuando Isabel entró en la habitación, su rostro era pura preocupación ensayada. «Mi amor, qué susto me has dado». Le cogió la mano con una delicadeza teatral. Alejandro la miró fijamente, estudiando cada microexpresión. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Sus ojos no sonreían, nunca sonreían. Isabel hizo una pausa, dejando que el silencio creciera. «No veo bien, está todo borroso». Ella abrió los ojos de par en par, pero por un segundo
Solo un segundo, Alejandro vio algo diferente brillar en ellos. No era preocupación, era esperanza. ¡El médico! Voy a llamar al médico. Salió corriendo, pero Alejandro lo notó. Sonreía cuando le dio la espalda. El médico le hizo pruebas, resonancia, tomografía, fondo de ojo. Nada, ninguna lesión física. Podría ser psicológico, un trauma temporal, o quizás solo el susto. Vamos a observarlo, dijeron. Pero a Alejandro no le interesaba la observación. Tenía un plan. Esa noche, cuando volvió a la mansión con un vendaje en la frente y unas gafas de sol que no necesitaba, comunicó a todos. Alejandro Vargas había perdido la vista. Temporal o permanentemente, no lo sabían. Fingiría estar ciego. Sería la máscara perfecta para ver la verdad. El rey del imperio de cristal y acero había decidido jugar la partida más peligrosa de su vida, pero no sabía que una pieza inesperada estaba a punto de cambiar todas las reglas del juego. Sofía García conocía cada centímetro de aquel edificio como la palma de su mano. A sus 29 años pasaba las noches recorriendo los silenciosos pasillos de la planta 42 de Vargas Tech, una hada madrina con forma de mujer que transformaba el caos del día en orden para el amanecer. Mientras la ciudad dormía allá abajo, ella trabajaba, fregando, puliendo, organizando. Cada movimiento una oración silenciosa por un futuro mejor. Su hijo, Mateo, de 5 años, era su razón de ser. El padre del niño, Rafael, había desaparecido cuando ella estaba embarazada de 6 meses. «No estoy preparado para ser padre», había dicho, como si la paternidad fuera una prenda que simplemente podías no ponerte. Sofía nunca más había sabido de él y no quería saber. Ella y Mateo eran un equipo completo. Durante el día, el niño iba a la guardería pública de Vallecas, donde vivían en un minúsculo piso de 2 habitaciones. Por la noche, cuando Sofía salía a trabajar, él dormía al cuidado de doña Angustias, la vecina jubilada que quería a Mateo como a un nieto. Sofía tenía 2 trabajos. Por la mañana, de 7 a 13 horas, limpiaba casas en el barrio de Salamanca. Por la noche, de 22 a 4 horas, era la responsable de la limpieza de las oficinas ejecutivas de Vargas Tech. Dormía unas 4 horas al día. Le dolía el cuerpo. Tenía las manos ásperas de tanto producto de limpieza. Pero su corazón era ligero porque Mateo sonreía, comía bien y tenía un techo sobre su cabeza. Y había otra razón por la que su corazón latía diferente cuando entraba en ese edificio. Alejandro Vargas. Lo veía de lejos, siempre. Él llegaba temprano, sobre las 7:30, cuando ella estaba terminando su turno. Sofía siempre se las arreglaba para estar puliendo algo cerca de los ascensores solo para verlo pasar. Traje impecable, postura erguida, rostro indescifrable. Él nunca la miraba. Para él ella era tan invisible como el aire que respiraba. Pero Sofía lo veía de verdad. Veía la melancolía que cargaba sobre los hombros como un abrigo demasiado pesado. Veía la ausencia en sus ojos, como si estuviera mirando el mundo a través de un cristal empañado. Veía la soledad que emanaba de él en ondas casi palpables. Para los demás empleados, Alejandro Vargas era el jefe intimidador, el genio implacable, el hombre que no sonreía. Para Sofía él era el hombre triste, y sentía por él una ternura inexplicable, una compasión que había nacido de la nada y se había transformado en algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Había inventado pequeños rituales solo para él. Dejaba el aire acondicionado del despacho a 22 grados, la temperatura que él prefería. Organizaba los papeles de su mesa de una manera específica, con los bolígrafos siempre a la derecha. Colocaba una pequeña planta suculenta cerca de la ventana, porque le había oído comentar una vez por teléfono que le gustaban las plantas. Eran gestos invisibles, actos de amor secreto que jamás serían reconocidos. Hasta aquella mañana de agosto. Sofía estaba limpiando el cristal de la sala de reuniones cuando oyó el revuelo, voces preocupadas, pasos apresurados, su nombre pronunciado con urgencia. Don Alejandro ha sufrido un accidente. El corazón se le desplomó. Sus manos se congelaron sobre el paño de limpieza. Lo soltó todo y corrió hasta donde la multitud se formaba cerca de los ascensores. Consiguió oír trozos de conversación. Accidente de coche. Se lo han llevado al hospital. Heridas leves, gracias a Dios. Heridas leves. Estaba vivo. Sofía se apoyó la mano en el pecho
intentando calmar la respiración. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué sentía como si una parte de ella también hubiera sido herida? En los días siguientes, la noticia se extendió como la pólvora. Alejandro Vargas estaba ciego, temporal o permanentemente, nadie lo sabía. Volvería al trabajo pronto, pero necesitaría adaptaciones. Sofía lloró esa noche. Lloró por él, por la injusticia de la vida, por la soledad que ahora sería aún mayor. Lloró porque el hombre triste estaba aún más perdido. Y entonces decidió, aunque él nunca lo supiera, aunque ella siguiera siendo invisible, lo cuidaría de una manera diferente, con aún más atención, con aún más amor. Empezó a reorganizar su despacho de forma meticulosa. Retiró cualquier objeto que pudiera hacerle tropezar. Dejó referencias táctiles, la papelera siempre a la izquierda de la mesa, el teléfono siempre en el mismo lugar, los libros alineados en la estantería de forma que pudiera contar los lomos y encontrar lo que buscaba. Sofía no sabía que, en el silencio de aquellas noches solitarias, mientras cuidaba su espacio como si cuidara algo sagrado, estaba plantando las semillas de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro volvió a la oficina una semana después del accidente. El bastón blanco era el atrezo perfecto para su actuación, las gafas de sol, su escudo, y la expresión cuidadosamente neutra, su armadura. Había ensayado en casa, había memorizado los pasos, los movimientos, el timing perfecto de alguien que realmente no veía. Había practicado la mirada vaga, la vacilación calculada, el toque exploratorio en las superficies. Cuando entró en la oficina aquel lunes, todos lo recibieron con una mezcla de lástima y respeto. Odiaba la lástima, pero la necesitaba. Isabel estaba allí desempeñando el papel de prometida dedicada con la maestría de una actriz premiada. Lo guió hasta la silla, le ajustó la corbata, le trajo agua. «Estoy aquí para todo lo que necesites, amor», susurró con voz melosa. Alejandro sonrió por dentro. ¡Qué actriz! ¡Qué farsa maravillosa estaban representando juntos, cada uno creyendo ser el único mentiroso en la sala! Ricardo también estaba presente, con la preocupación estampada en el rostro. «Tío, nos ocuparemos de todo, puedes contar conmigo», dijo apretándole el hombro con falsa camaradería. «Lo sé, Ricardo», respondió Alejandro, con la voz cargada de una emoción que realmente sentía, rabia. «Siempre he podido contar contigo». Durante esa primera semana Alejandro lo observó todo a través de su ceguera fingida, y lo que vio confirmó sus peores sospechas. Isabel y Ricardo llevaban meses conspirando, quizás años. Intercambiaban miradas cómplices cuando creían que él no los veía, toques rápidos y furtivos, susurros en los rincones, una intimidad que iba mucho más allá de la amistad o la colaboración profesional. El jueves los oyó hablar en el pasillo contiguo a su despacho. La puerta estaba entreabierta. «¿Ha firmado los documentos?», preguntó Ricardo ansioso. «Todavía no, pero lo hará, te lo garantizo». «Confía en mí», respondió Isabel. «Tenemos que acelerar esto. Cuanto más tiempo pasa, más arriesgado es». «Relájate, Ricardo. Un hombre ciego y roto es fácil de manipular. En 2 semanas, Vargas Tech será nuestra y él será solo. Una marioneta guapa que firma donde le mandamos». Se rieron. Se rieron de su desgracia. Se rieron de la ceguera que no era real. Alejandro apretó los puños bajo la mesa, las uñas clavándose en las palmas de las manos, pero mantuvo la expresión neutra. Ahora no. Todavía no. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba que se ahorcaran con sus propias cuerdas. Y fue exactamente ahí donde Sofía entró en la historia. Era una mañana de viernes, 11:30, cuando Isabel y Ricardo ejecutaron su plan. Alejandro estaba sentado en su mesa, toqueteando papeles de forma convincentemente incierta. La puerta se abrió. Isabel entró primero, su caro perfume anunciando su presencia. Ricardo la siguió. «Amor, hemos traído los documentos que tienes que firmar», dijo Isabel, con voz suave como la seda. «Es sobre la compra de los nuevos activos de TI que discutimos la semana pasada. Urgente». Alejandro asintió levemente. Sabía lo que aquello era en realidad. Documentos que transferían el control accionarial de la empresa, su imperio, a sus manos. Ricardo cogió la mano de Alejandro con una repugnante amabilidad y la guió hasta el papel. «Es aquí, tío. Solo tienes que firmar». Alejandro sostuvo el bolígrafo. Dudó. Por un segundo pensó en revelarlo todo allí mismo. Pero no.
Aún no era el momento. Estaba a punto de firmar, no de verdad, claro, cuando la puerta se abrió de nuevo. Sofía entró con una bandeja, tazas de café, azúcar, servilletas perfectamente dobladas. «Con permiso», dijo en voz baja, casi un susurro. Sofía había ido a sustituir a la encargada del café que había faltado ese día. Quería irse, pero al saber que Alejandro estaba allí, quiso solo verlo de cerca, solo una vez. Puso la bandeja en la mesita lateral y entonces miró. Miró a Isabel, luego a Ricardo y lo vio. Vio sus miradas. No eran de socios, eran de amantes, de conspiradores. Vio el rápido toque de Ricardo en la cintura de Isabel. Vio la sonrisa cómplice y cruel de Isabel mientras miraba a Alejandro, indefenso. El corazón de Sofía se disparó. Una ola de indignación, de protección arrolladora, se apoderó de ella. No pensó, simplemente actuó, dio un paso adelante y tropezó. El café voló a cámara lenta, el líquido oscuro dibujando un arco en el aire antes de caer sobre los documentos, empapando cada página, cada cláusula, cada mentira. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Sofía, llevándose las manos a la boca. «Lo siento, yo he tropezado, no he visto». Isabel se puso lívida. Ricardo maldijo en voz baja. «Estás despedida», gritó Isabel con el rostro contraído por la furia. «Fuera de aquí ahora». Sofía salió de la sala casi corriendo, las lágrimas cayendo libres mientras cogía su bolso y abandonaba el edificio por última vez. O eso creía ella. Jorge permaneció inmóvil. Detrás de las gafas de sol, sus ojos lo habían visto todo. El tropiezo no había sido un accidente, había sido un sacrificio. Aquella mujer invisible acababa de arriesgar su sustento para salvarlo. Algo se resquebrajó en la armadura de hielo de su corazón. «Salid», dijo con calma. «Amor, ¿estás nervioso por el café?» «He dicho que salgáis». La voz de Alejandro resonó cargada de autoridad. En cuanto se fueron, Alejandro se quitó las gafas. Cogió el teléfono. «Marisa, ponme con Sofía García, la empleada de la limpieza. Ahora». A las 20h, el teléfono de Sofía sonó. «Número desconocido». «Dígame». «Sofía García», dijo una voz profesional. «Soy Marisa, la asistente de don Alejandro Vargas. Le gustaría hablar con usted». Su corazón dio un vuelco. Luego aquella voz grave que conocía tan bien. «¿Sofía?» Sí, señor. Siento mucho lo de hoy. Yo pagaré». «No tiene que pagar nada. La he llamado porque tengo una propuesta. Necesito una cuidadora personal, alguien que viva en mi casa, que me ayude y en quien pueda confiar». «No entiendo. Ha sido despedida injustamente y necesito a alguien honesto a mi lado. El sueldo será 4 veces el que ganaba, alojamiento y comida incluidos. Señor, tengo un hijo de 5 años». «Tráigalo», interrumpió Jorge sorprendiéndose a sí mismo, «pero con una condición. Debe permanecer en las dependencias de los empleados. No quiero niños por la casa». La voz era fría, pero ocultaba el dolor que le provocaba el recuerdo de su propia hija. Sofía miró a Mateo durmiendo en su camita. Pensó en las facturas, en el futuro. Aceptó. No sabía que estaba entrando en una partida donde el amor y la mentira se entrelazarían de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. 3 días después, Sofía y Mateo llegaron a la mansión del barrio de Salamanca. El lugar era inmenso, aterrador en su perfección. Mármol, cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Alejandro los recibió en el salón con el bastón blanco y las gafas de sol. Doña Elena, su madre, también estaba presente. «¿Sofía?» Alejandro extendió la mano en la dirección equivocada, teatralmente. Ella le cogió la mano y la guió hasta la suya. El contacto fue eléctrico. Alejandro lo sintió, pero mantuvo la expresión neutra. «Gracias por aceptar», dijo formalmente. «Marisa le mostrará sus aposentos. Y las reglas». Las reglas eran claras. Sofía cuidaría de Alejandro de 6 a 22h. Prepararía sus comidas, le leería documentos, lo ayudaría a vestirse, lo acompañaría a sus compromisos. Mateo se quedaría en el ala de empleados, donde había una pequeña suite. Podría jugar en el jardín trasero, pero jamás en la zona principal de la casa. Sofía lo aceptó todo, pero en el fondo le dolía. Le dolía sentir que su hijo era tratado como algo que debía ocultarse. Los primeros días fueron extraños. Sofía tenía miedo de equivocarse,
de tocar a Alejandro de forma incorrecta, de decir algo inapropiado. Estaba torpe, nerviosa, pero era amable, siempre amable. Alejandro la observaba en secreto. Cada gesto de ella estaba cargado de un cuidado genuino. No lo trataba como a un inválido o una obligación, lo trataba como a alguien que merecía ternura. Cuando cocinaba, el aroma llenaba la casa. No era comida de chef con estrellas Michelin, era comida de madre, lentejas, tortilla de patatas, filete empanado. Él comió y sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no saboreaba algo hecho con afecto. Por la noche le leía correos y informes. Su voz era suave, casi musical. Él cerraba los ojos, ya sin las gafas en la privacidad del despacho, y simplemente escuchaba. No las palabras, solo la voz. Y cuando ella creía que él dormía, hacía cosas que resquebrajaban aún más su corazón de hielo. Él fingió dormitar en el sofá una tarde. Sofía entró para cubrirlo con una manta. La acomodó con cariño, le pasó la mano suavemente por el pelo y susurró: «Descansa, Alejandro. Mereces un poco de paz». Lo había llamado Alejandro. No señor ni don Alejandro. Alejandro. Como si fuera humano, como si importara. Otra noche él estaba en la biblioteca. Ella entró para limpiar y, creyendo que no se daba cuenta, le lanzó un beso al aire. Un gesto tonto, infantil, de puro cariño. Luego sonrió para sí misma y susurró: «Buenas noches, hombre triste. Que los ángeles te cuiden». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Algo grande y antiguo y doloroso. Y luego estaba Mateo. El niño obedecía las reglas. Se quedaba en el ala de empleados. Pero Alejandro lo oía. Oía su risa cristalina resonando por el jardín. Oía a Sofía cantándole por la noche. Oía los cuentos que le contaba, llenos de voces divertidas y amor infinito. Una tarde, Alejandro estaba en el porche cuando oyó a Mateo cantar. Era una canción sencilla, sobre un barquito que navegaba. La voz del niño era desafinada, pura, llena de alegría inocente. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban detrás de las gafas de sol. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído cantar a Lucía? Esa noche, le pidió a su madre que trajera a Lucía a pasar el fin de semana. Doña Elena casi se cae de la silla. «Alejandro, ¿estás seguro?» «Nunca estoy seguro, mamá. Ya es hora». Lucía llegó el viernes por la tarde, con una pequeña maleta rosa en la mano, los ojos castaños enormes y un poco asustados. «Papá», su voz era vacilante. «Hola, Lucía», dijo él, la voz más suave de lo que pretendía. «Vas a quedarte conmigo este fin de semana». «Pero no puedes verme». «No necesito verte para saber que estás aquí», respondió él, sorprendiéndose de su propia honestidad. Lucía se acercó y le tocó la mano. Era pequeña, cálida. Alejandro sintió como si un rayo lo atravesara. La atrajo en un abrazo, el primer abrazo de verdad en 3 años, y lloró. Allí, delante de todos, con las lágrimas corriendo tras las gafas de sol, finalmente se permitió sentir el amor por la hija que había enterrado junto a Isabela. «Lo siento», susurró contra su pelo. «Lo siento tanto». Lucía no entendió por qué se disculpaba, pero le devolvió el abrazo como hacen los niños, con todo el corazón. Sofía lo vio todo desde la puerta de la cocina. Las lágrimas también corrían por su rostro. Sabía que Alejandro acababa de cruzar un abismo dentro de sí mismo. Aquel fin de semana, cuando Lucía quiso jugar, fue Sofía quien sugirió que Mateo se uniera. Verlos jugar juntos y verla a ella cuidar de ambos con el mismo amor fue una revelación para Alejandro. No sabía que su corazón congelado aún podía sentir tanto calor, una calidez que amenazaba con derretir cada muro que había construido. El sábado por la noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro le pidió a Sofía que le hiciera compañía en el porche. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino que estaba lleno de una tensión expectante. «Gracias», dijo Alejandro de repente. «¿Por qué, señor? Por cuidar de Lucía como si fuera tuya. Por recordarme que aún soy capaz de sentir algo. Ella es especial, y usted es un buen padre, señor. Solo necesitaba permitírselo. Llámame Alejandro». Ella contuvo el aliento. «No, no es apropiado. Sofía». Él giró la cabeza en su dirección, las gafas de sol reflejando la luna. «Cuando estemos solos, llámame Alejandro. Por favor». «Alejandro», susurró ella, y sintió un escalofrío. Él sonrió. Por primera vez en años, Alejandro Vargas sonrió de verdad.
y Sofía sintió que estaba perdida. La tensión entre ellos crecía día a día. Había momentos en que sus manos se rozaban por accidente y ambos se quedaban paralizados. Momentos en que Sofía lo ayudaba a vestirse y sentía el calor de su cuerpo contra sus dedos temblorosos. Momentos en que Alejandro se quitaba las gafas para descansar y ella entraba en la habitación y sus miradas se cruzaban por una fracción de segundo. Era una danza peligrosa, un juego de casi, hasta que la represa finalmente se rompió. Era una noche de martes. Los niños no estaban. Sofía fue al despacho de Alejandro a llevarle el té de la noche. Él estaba en el sillón, sin gafas, con los ojos cerrados. Parecía exhausto. «No te vayas», dijo él cuando ella iba a salir. «Quédate. Solo quédate aquí conmigo». Ella se sentó frente a él. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Él abrió los ojos, y Sofía, sin las gafas de sol como barrera, se vio perdida en ellos. «No», admitió. «Estoy confundido». «¿Sobre qué?» «Sobre ti», dijo él con la voz ronca. «Sobre lo que me haces sentir. Sobre el hecho de que, por primera vez en años, me despierto y tengo un motivo para querer estar despierto. Sobre el hecho de que iluminas cada rincón oscuro de mi vida sin siquiera intentarlo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. «Alejandro, yo solo soy tu empleada». «Lo eres todo», dijo él. «Lo eres todo, Sofía». Y entonces la besó. Fue un beso desesperado, lleno de años de soledad, dolor y esperanza. La atrajo a su regazo y Sofía, perdida en un torbellino de emociones, correspondió. Sus lágrimas se mezclaron. Era urgente, era dulce, era todo lo que ambos no sabían que necesitaban. Pero entonces la realidad la golpeó. Sofía se apartó bruscamente. «No», susurró, llevándose las manos a la boca. «No, esto no puede pasar. Eres mi jefe. Estás prometido y estás ciego. Por el amor de Dios, y yo me he aprovechado. Yo te besé, Sofía». «No», estaba sollozando. «No puedo ser la empleada que se aprovecha de su jefe vulnerable. No puedo ser la otra. No puedo ser un secreto en tu oscuridad». Salió corriendo, dejando a Alejandro solo, con el sabor de ella aún en los labios y el corazón partido en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una agonía. Sofía lo evitaba. Sus interacciones eran frías, profesionales, y Alejandro, incapaz de explicar su mentira, se hundía en la desesperación. Mientras tanto, Isabel y Ricardo redoblaron sus esfuerzos, pero Alejandro estaba un paso por delante. Había grabado conversaciones, reunido pruebas, contratado investigadores que descubrieron no solo la traición empresarial, sino también su romance. Llegó la hora de acabar con aquello. Convocó una reunión de emergencia. Proyectó los correos, los registros bancarios, las fotos, las grabaciones de audio donde planeaban cómo manipular al ciego. El silencio en la sala fue ensordecedor. Finalmente, Alejandro se levantó y, lentamente, se quitó las gafas de sol. Sus ojos, perfectos y videntes, recorrieron cada rostro. «Nunca he estado ciego», dijo con calma. «Fue todo una farsa para descubrir quién, en mi círculo, se preocupaba de verdad por mí. Y vosotros dos habéis fracasado estrepitosamente. El caos estalló. Estáis desterrados de mi empresa y de mi vida. Y Isabel, nuestro compromiso se ha acabado. Nunca me quisiste. Yo nunca te quise. La diferencia es que tú eres una mentirosa, y yo simplemente era un hombre perdido». Recuperó el control de su empresa ese día, pero cuando volvió a casa, Sofía ya había hecho las maletas. El alivio de su victoria se convirtió en cenizas al verla a punto de irse, y supo que la batalla más importante de su vida acababa de empezar. Estaba en el salón con Mateo a su lado, la pequeña maleta a sus pies. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro, entrando sin bastón, sin gafas, sin máscaras. Sofía lo miró, y el dolor en sus ojos era físico. «No estaba ciego», dijo con la voz temblorosa. «Me viste todo, y aún así, me mentiste. Sofía, puedo explicarlo. Me viste lanzarte besos al aire. Me viste cuidarte como si fueras la persona más importante del mundo. Me viste entregarte mi corazón y estabas fingiendo. Todo el tiempo. Lo estaba», gritó él, la frustración estallando. «Estaba fingiendo ser ciego, pero todo lo que sentí por ti fue real. Cada momento, cada emoción,
cada maldito latido acelerado de mi corazón cuando entrabas en la habitación. ¿Cómo puedo confiar en eso? ¿Cómo puedo confiar en ti cuando toda nuestra... se ahogó? Toda nuestra relación se ha basado en una mentira. No es así. Se acercó, pero ella retrocedió. Te besé. Me besaste. Aquello fue real, Sofía. Sabes que lo fue. Besé a un hombre que creía vulnerable. Besé a un hombre que rompió a llorar, que creía que me necesitaba. Y te necesito. Se le quebró la voz. Te necesito de una forma que ni siquiera puedo explicar. Sofía, me salvaste. No del café derramado ni de Isabel y Ricardo. Me salvaste de mí mismo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. No puedo, Alejandro. No puedo quedarme en un lugar donde no sé qué es real y qué es mentira. Merezco más que esto. Mateo merece más. Sofía, por favor. Pero ella ya se estaba yendo, tirando de Mateo de la mano, dejando atrás la mansión, el trabajo y al hombre que amaba. Alejandro se quedó allí, en medio del salón vacío, por primera vez en su vida completa e irrevocablemente roto. Los días siguientes fueron los más sombríos. Vagaba por la mansión como un fantasma, cada habitación resonando con la ausencia de ella. Trató de trabajar, de distraerse. Nada funcionaba. Lucía venía los fines de semana y preguntaba por Sofía y Mateo. Alejandro no tenía respuestas. Mientras tanto, Sofía luchaba con su propio dolor. De vuelta en el minúsculo piso de Vallecas, consiguió recuperar su antiguo trabajo, pero todo parecía pesado, sin propósito. Y entonces Rafael apareció. El padre de Mateo, después de 5 años, llamó a su puerta. Estaba diferente, más mayor, más sobrio. Sofía, dijo, sé que no tengo derecho, pero he cambiado. Tengo un buen trabajo, un piso. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser el padre que se merece. Y Sofía, todavía te quiero. Fui un cobarde, pero estoy aquí ahora. Podemos ser una familia. Sofía lo miró, un torbellino de emociones. ¿Era esta la vida estable que Mateo necesitaba? Doña Lourdes, la cocinera, la visitó. ¿Por qué huiste, niña? Mintió Lourdes. Fingió ser ciego. ¿Y qué? El hombre estaba poniendo a prueba a la gente. Descubrió que su prometida y su mejor amigo eran serpientes. Descubrió que tú eras un ángel. Él vio quién eras de verdad, Sofía, y se enamoró de eso. Pero ¿cómo confío en él ahora? La confianza se reconstruye, hija, pero el amor verdadero, eso es raro. ¿Amas a ese hombre? Sofía cerró los ojos, las lágrimas escapando. Lo amo, susurró. Lo amo tanto que duele. Rafael intensificó su presencia. Visitaba a Mateo, traía regalos. El niño, carente de figura paterna, empezó a encariñarse con él. Y Sofía, viendo la felicidad de su hijo, empezó a considerar seriamente darle una segunda chance a Rafael. Alejandro, desesperado, se enteró de todo a través de Marisa. La idea de que ella pudiera formar una familia con otro hombre era como un cuchillo en su pecho. Y entonces, una noche de viernes, la oyó. Marisa había dejado abierto el interfono de la cocina por error, y Alejandro, pasando por el pasillo, oyó la voz de Sofía. Estaba visitando a Lourdes. No sé qué hacer, Lourdes, decía Sofía. Rafael quiere casarse. Mateo necesita un padre. ¿Y tú? ¿Qué necesitas tú? Hubo un silencio. Luego, en un susurro quebrado que atravesó el corazón de Alejandro como una flecha, lo necesito a él, necesito a Alejandro, aunque haya mentido, aunque sea frío y roto e imposible. Lo amo, Lourdes, lo amo por quien es por dentro, pero gente como Alejandro no eligen a gente como yo para amar. Alejandro sintió que las lágrimas brotaban. Ella creía que no era suficiente, creía que él no la amaba, tenía que corregirla. Tenía que hacerle entender que se había convertido en un hombre capaz de amar de nuevo, pero solo si era a ella. Alejandro no lo planeó, no lo ensayó. Simplemente entró en la cocina donde Sofía y Lourdes hablaban. Lourdes sonrió discretamente y, murmurando una excusa, los dejó solos. Alejandro, empezó Sofía, pero él levantó la mano. No, déjame hablar primero, por favor. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca como para sentir su perfume. Jazmín y jabón, el aroma que atormentaba sus sueños. He oído lo que has dicho a Lourdes, admitió, y necesito que entiendas algo muy importante. Crees que no eres suficiente para mí. Crees que te veo como solo la empleada. Crees que nunca te amaría porque vienes de un mundo diferente. Negó con la cabeza.
una lágrima escapando. Sofía, no podrías estar más equivocada. Le cogió las manos, que temblaban. Cuando fingí ser ciego, no esperaba que en esa oscuridad fingida finalmente encontraría la luz. Te vi, Sofía. Vi cada gesto de cariño. Vi cada beso lanzado al aire. Vi cómo cuidabas de Lucía y Mateo con el mismo amor. Vi cómo eras tú, genuina, pura, real. Levantó las manos de ella y las besó suavemente. Me enamoré de ti no a pesar de la oscuridad, sino a través de ella, porque me mostraste que lo que importa no es lo que vemos con los ojos, sino lo que sentimos con el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella con la voz quebrada. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que no me perdonaras. Miedo de perderte antes de tenerte. Y me perdiste de todos modos, susurró ella. No, dijo él firmemente atrayéndola más cerca. No, si me das una oportunidad real, de amarte como mereces ser amada, sin mentiras, sin máscaras, solo tú y yo. Ella lo miró fijamente, con los ojos almendrados llenos de lágrimas, esperanza y miedo. ¿Y Rafael? Él quiere ser una familia. Lo que Rafael quiera no importa, interrumpió Alejandro, su voz intensificándose. Lo que importa es lo que tú quieres. Lo que Mateo necesita no es solo un padre biológico. Necesita a alguien que esté presente, que lo ame, que sea constante. Y yo quiero ser ese hombre, Sofía. Quiero ser padre para Mateo y para Lucía. Quiero construir una familia contigo, una familia de verdad. Apartó un mechón de pelo de su cara. Tú no eres solo nada, Sofía García. Eres extraordinaria. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Eres la persona que me hizo querer ser mejor. Eres todo. Alejandro, susurró ella. Te amo, dijo él, simple y profundo. Y si me das esta oportunidad, prometo pasar el resto de mi vida demostrándote que este amor es real. Sofía no pudo contenerse más. Lo atrajo hacia sí en un beso que no era desesperado como el primero, sino de certeza, de entrega, de un sí rotundo. Yo también te amo, susurró contra sus labios. Te amo tanto que duele, y tengo tanto miedo. Entonces tengamos miedo juntos, dijo él besando sus lágrimas, pero también tengamos coraje, el coraje de construir algo real, algo nuestro. Ella asintió sonriendo entre lágrimas. Pero tienes que prometer una cosa, dijo, lo que sea, no más mentiras, nunca más, no más mentiras, prometió él solemnemente, solo la verdad, solo nosotros. El pasado había sido un laberinto de engaños, pero al quitarse la venda, ambos encontraron no solo la traición, sino un amor que veía mucho más allá de los ojos, directamente al alma. Reconstruir la confianza no fue fácil ni rápido, pero ambos estaban decididos. Sofía regresó a la mansión, no como empleada, sino como... todavía estaban descubriendo qué era exactamente. La novia del jefe, la futura madrastra, la mujer que amaba, todo eso y más. Rafael no lo aceptó bien. Hubo discusiones, amenazas de luchar por la custodia, pero al final se llegó a un acuerdo. Rafael podría visitar a Mateo con regularidad, pero la custodia permanecería con Sofía. Y, sorprendentemente, con el tiempo, Rafael vio que Mateo era feliz, verdaderamente feliz, y eso fue suficiente para que diera un paso atrás. Los niños florecieron. Lucía y Mateo se volvieron inseparables, hermanos de corazón, si no de sangre. Alejandro se transformó en el padre que ambos necesitaban, presente, cariñoso, implicado. Iba a las funciones del colegio, jugaba en el jardín, leía cuentos antes de dormir. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vargas era genuinamente feliz. Sofía también cambió, no por fuera, seguía siendo la misma mujer amable y sencilla, pero por dentro floreció. Volvió a estudiar, haciendo un curso online de administración que Alejandro insistió en pagar. Tienes potencial, Sofía. Déjame ayudarte a alcanzarlo. Los meses pasaron. El otoño se convirtió en invierno y el invierno en primavera, y entonces, en una noche de septiembre, Alejandro organizó algo especial. Llevó a Sofía al Parque de El Retiro al atardecer, un simple picnic sobre la hierba con vino, fresas y los quesos que a ella le encantaban. ¿Qué celebramos?, preguntó ella, sonriendo. A nosotros, dijo él simplemente. Nos celebramos a nosotros. Le cogió las manos, con los ojos fijos en los de ella. Sofía, hace 10 meses,
Derramaste un café sobre unos documentos y cambiaste mi vida. No porque arruinaras los papeles, sino porque me demostraste que todavía había bondad en el mundo, que todavía había amor, que todavía estabas tú. Sacó una pequeña caja del bolsillo. Sofía contuvo el aliento. No soy perfecto, continuó él, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Todavía tengo días difíciles. Todavía lucho con fantasmas, pero tú me hiciste querer luchar, me haces querer ser mejor cada día. Las lágrimas corrían por el rostro de ella. Sofía García, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, la madre de nuestros hijos, mi compañera para siempre? No podía hablar, solo podía sentir frenéticamente con la cabeza, sollozando y sonriendo al mismo tiempo. Sí, consiguió decir finalmente. Sí, sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras el sol se ponía tras ellos, pintando el cielo de naranja, rosa y dorado. Su historia, que había comenzado en la oscuridad fingida, finalmente estaba encontrando su propia luz, pero aún quedaban sombras del pasado que necesitaban ser enfrentadas antes de que pudieran ser verdaderamente libres. El compromiso fue recibido con alegría por sus familias. Doña Elena y la madre de Sofía, Carmen, se hicieron amigas al instante, unidas por el amor a sus hijos y nietos. La boda se fijó para la primavera, un evento pequeño e íntimo, pero la vida rara vez sigue un guión perfecto. A medida que los preparativos de la boda avanzaban, la crisis económica que se cernía sobre el país finalmente golpeó a Vargas Tech. Inversiones mal hechas en el pasado, culpa de Ricardo que se había ido pero había dejado un rastro de destrucción, volvieron para atormentar a la empresa. Alejandro trabajaba 16 horas al día intentando salvar el negocio. Llegaba a casa exhausto, irritable, distante. Sofía intentaba ayudar pero él la apartaba. «No entiendes de negocios», le dijo una vez, y se arrepintió al instante al ver el dolor en sus ojos. La tensión creció. Pequeñas discusiones se convirtieron en peleas. Noches durmiendo en habitaciones separadas. El peso del mundo sobre los hombros de Alejandro lo hacía regresar a sus viejos hábitos. El cierre emocional, la frialdad, el distanciamiento. Sofía se sentía impotente. Veía al hombre que amaba ahogarse y no sabía cómo salvarlo. Una noche, después de una discusión particularmente fea, encontró a Alejandro en el despacho con la cabeza entre las manos. «Vete», dijo él sin mirarla. «¿Qué? Te mereces a alguien mejor, alguien que no sea un desastre emocional, alguien que no te haga daño». Por primera vez Sofía sintió rabia, rabia de verdad. «No», dijo firmemente, «no vas a alejarme, no vas a rendirte con nosotros cuando las cosas se pongan difíciles. Lo prometimos, Alejandro, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Eso significa algo para mí, significa todo». «Sofía». «No», golpeó la mesa con la mano. «¿Quieres encerrarte? ¿Quieres volver a ser ese hombre vacío y frío? Entonces tendrás que empujarme, porque no me voy a ir. No me rendí contigo cuando fingías ser ciego. No me rendiré ahora que estás sufriendo de verdad». Algo se rompió en Alejandro. Se derrumbó. Lloró como no había llorado desde la muerte de Isabela. Y Sofía lo abrazó, dejándolo desmoronarse en sus brazos, susurrándole que todo estaba bien, que ella estaba allí, que lo enfrentarían juntos. «Tengo tanto miedo», admitió él. «Miedo de perderlo todo otra vez. La empresa, a ti, a los niños». «No nos vas a perder», dijo ella con certeza. «Y aunque pierdas la empresa, todavía nos tendrás a nosotros. Eso es lo que importa, Alejandro. La familia, el amor. Todo lo demás es solo cosas». Aquellas palabras, tan simples, tan verdaderas, fueron como un faro en la tormenta. Alejandro se aferró a ella, a esa fuerza inesperada, y se dio cuenta de que la prueba más grande de su amor no era superar una mentira, sino sobrevivir a la dura realidad que ahora los amenazaba. En los meses siguientes, Alejandro aprendió a delegar, a confiar, a aceptar ayuda, y lentamente, Vargas Tech comenzó a recuperarse. No fue rápido, pero fue constante, y Sofía demostró ser más que una simple esposa. Tenía un ojo agudo para los números y una intuición sobre las personas que Alejandro llegó a respetar. Empezó a participar en reuniones, a dar opiniones, a ser una verdadera socia también en el negocio.
Deberías ser la vicepresidenta, dijo Alejandro una noche, medio en broma. No, gracias, se rió ella. Prefiero ser tu esposa, pero puedo ser una consejera no oficial, la mejor consejera que he tenido nunca, admitió él, besándola. Su relación se profundizó, forjada en el fuego de la adversidad. Ya no eran solo amantes, eran un equipo. Enfrentaban los problemas de la empresa codo con codo durante el día y por la noche se refugiaban en la familia que habían construido. Pero había una herida que aún no había cicatrizado por completo. Isabela. Alejandro amaba a Sofía, de eso no había duda, pero Isabela todavía habitaba los rincones sombríos de su mente. Se acercaba el aniversario de su muerte, y Alejandro se volvió distante, melancólico. Sofía lo notó, y en lugar de sentirse amenazada o insegura, hizo algo que demostró la profundidad de su amor. Lo animó a recordar. «Cuéntame sobre ella», le dijo Sofía una noche mientras estaban tumbados en la cama. Alejandro se tensó. «Sofía, no tienes por qué. Quiero hacerlo, fue importante para ti. Fue el amor de tu vida antes que yo. Es parte de tu historia. No quiero que la entierres. Quiero que la recuerdes, que honres su memoria, porque eso es parte de quien eres». La generosidad de aquello conmovió a Alejandro. Habló de Isabela, de cómo se conocieron en la universidad, del primer beso bajo la lluvia, de la boda, del embarazo, de la muerte. Y Sofía escuchó, le cogió la mano. Lo dejó llorar. «No estás traicionando su memoria por amarme», dijo Sofía suavemente cuando terminó. «El amor no es un recurso finito. Puedes amar su recuerdo y amarme a mí. Ambas cosas pueden coexistir». Alejandro miró a su prometida, su increíble, generosa y madura prometida, y se dio cuenta de que no la merecía, pero estaba agradecido cada día por tenerla. En el aniversario de la muerte de Isabela, Alejandro llevó a Sofía y a los niños al cementerio. Colocaron flores en la tumba, y Alejandro, por primera vez, habló con Isabela con honestidad. «Te echo de menos, siempre lo haré, pero he encontrado a alguien que me ha ayudado a vivir de nuevo, alguien que está cuidando de nuestra hija con un amor que sé que aprobarías. Espero que estés en paz». Al salir del cementerio, Alejandro sintió que algo cambiaba. No era olvido, era aceptación. Isabela siempre sería parte de él, pero Sofía era su presente y su futuro. La última sombra se había disipado, y ahora solo quedaba la luz, pero ninguno de los dos sabía que esa luz estaba a punto de multiplicarse de la forma más inesperada. La vida recuperó su ligereza. Las risas llenaban la mansión. Las cenas familiares se volvieron sagradas. Alejandro cerraba el portátil a las 18 horas para estar presente. Sofía florecía, más segura, más radiante. Y entonces, una mañana de diciembre, lo descubrió. Llevaba un retraso. Se hizo la prueba. 2 líneas rosas claras. Sofía se sentó en el baño durante largos minutos, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Un bebé suyo y de Alejandro. Tenía miedo de decírselo, miedo de que él no estuviera preparado, miedo de traer a colación los dolorosos recuerdos de Isabela y el parto que la había matado. Pero no podía ocultarlo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Esa noche, después de acostar a los niños, lo encontró en la biblioteca. «Alejandro, tengo que contarte algo». Él captó inmediatamente el tono serio. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «Sí, más que bien. Yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, procesándolo. Sofía vio 1000 emociones cruzar su rostro. Shock, miedo, alegría, pánico. «Un bebé», dijo finalmente con la voz ronca. «Nuestro bebé», confirmó ella, con lágrimas en los ojos. Se levantó tan bruscamente que la silla casi se vuelca. Sofía se encogió, preparada para el rechazo. Pero entonces la atrajo en un abrazo aplastante. Estaba llorando, riendo, temblando. «Un bebé», repitió incrédulo. «Vamos a tener un bebé. ¿Estás contento?», preguntó ella con inseguridad. «¿Contento?». La apartó lo justo para mirarla a los ojos. «Sofía, estoy aterrorizado, pero más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible». Cayó de rodillas y besó su vientre a un plano. «Hola, pequeño o pequeña. Papá está aquí, y voy a estar aquí en cada momento. Eso te lo prometo». Sofía hundió los dedos en su pelo, llorando de alivio y alegría. El embarazo fue seguido de cerca,
Debido a la historia de Isabela, Alejandro estuvo presente en cada ecografía, en cada consulta, escuchaba el corazón del bebé y lloraba cada vez. Lucía y Mateo estaban extasiados con la noticia. Hacían dibujos para el bebé, le cantaban a la barriga de Sofía, discutían sobre nombres. Y cuando 6 meses después, en una tranquila mañana de junio, nació un niño sano y llorón, Javier Vargas García, Alejandro sostuvo a su hijo y sintió como si su vida finalmente hubiera cerrado el círculo. Miró a Sofía, agotada pero radiante en la cama del hospital, y susurró: «Gracias por darme esto, por darme una familia, por darme una razón para vivir». «Tú me has dado lo mismo», respondió ella sonriendo. «Nos hemos salvado, Alejandro, el uno al otro». La llegada de Javier consolidó su familia de una manera que las palabras no podían expresar, pero en medio de esa felicidad, una última prueba de confianza surgió de la forma más inesperada, amenazando con desenterrar los fantasmas que tanto les había costado enterrar. 2 años después, la vida era casi perfecta. Javier tenía 2 años, una miniatura de Alejandro, pero con los ojos de Sofía. Lucía tenía 10, Mateo tenía 9, y ambos eran niños felices y adaptados. Vargas Tech era más fuerte que nunca. Alejandro y Sofía formaban un equipo formidable, él con la visión estratégica, ella con la comprensión de las personas. Pero entonces Isabel Torres volvió. Apareció en una gala benéfica que Alejandro y Sofía organizaban para niños desfavorecidos. Estaba diferente, más delgada, con el rostro marcado por arrugas de amargura, los ojos vacíos. Alejandro lo abordó en el pasillo, lejos de la multitud. Él se quedó helado. Sofía, que estaba cerca, también. «¿Qué quieres?», se preguntó Alejandro con frialdad. «Solo…». Isabel miró a Sofía, y luego de vuelta a él. «Quería pedir perdón por lo que hice, por lo que intenté hacer. Lo perdí todo, Alejandro. Ricardo me dejó. Mi reputación quedó destrozada. Lo perdí todo. ¿Y crees que me importa? No, sé que no, pero…». Respiró hondo. «Parecéis felices, muy felices. Y me he dado cuenta de que nunca conocí el amor de verdad. Siempre se trató de ganar, de estatus. Solo quería que supieras que ahora me doy cuenta de lo que tiré por la borda, no a ti específicamente, sino la oportunidad de ser real». Sofía dio un paso al frente, sorprendiéndolos a ambos. «Isabel, no voy a fingir que perdono lo que intentaste hacer, pero te agradezco que le mostraras a él a quien no le importaba, porque eso abrió espacio para quien de verdad le importa». Isabel sonrió con tristeza. «Tienes suerte. Él te mira como si fueras lo más valioso del mundo». «Porque lo es», dijo Alejandro simplemente, rodeando a Sofía con el brazo. Isabel asintió y se alejó, desapareciendo entre la multitud y, finalmente, de sus vidas para siempre. El encuentro fue un recordatorio de las mentiras sobre las que se había construido su comienzo. Esa noche, en la cama, Sofía estaba callada, pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro. «En que a veces me pregunto, si no hubieras fingido ser ciego, ¿me habrías visto alguna vez?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda y honesta. Era el último fantasma que quedaba, la última duda que se escondía en los rincones de su corazón. La respuesta de Alejandro a esa pregunta definiría si su futuro estaría libre de sombras o si siempre vivirían con el eco de aquella mentira fundacional. Alejandro se giró en la cama para mirarla de frente. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba sombras suaves en su rostro, y por primera vez, Sofía vio una vulnerabilidad total en sus ojos, sin rastro de la armadura que solía llevar. «No», dijo él con una honestidad que le dolió en el alma. «No, Sofía, probablemente no te habría visto». El corazón de ella se encogió. Era la verdad que siempre había temido. «Y esa…», continuó él cogiendo su mano y llevándosela a su pecho para que sintiera los latidos de su corazón, «es la mayor tragedia de mi vida antes de ti. Yo era el ciego de verdad. Estaba ciego por el dolor, por la ambición, por el vacío. Miraba, pero no veía nada que importara. Estaba rodeado de gente y me sentía completamente solo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de dolor, sino de comprensión. «Fingir la ceguera fue el acto más desesperado y retorcido que he hecho en mi vida», confesó él, con la voz quebrada. «Pero también fue lo mejor que me pudo pasar, porque me obligó a callarme, a escuchar, a sentir,
Y en ese silencio, en esa oscuridad autoimpuesta, te encontré a ti. Apretó su mano con más fuerza. Escuché tu amabilidad cuando hablabas con los demás. Sentí tu cuidado en la forma en que organizabas mi despacho. Percibí tu amor en cada gesto que creías invisible. Tú no te enamoraste de un hombre vulnerable, Sofía. Te enamoraste del hombre que yo era de verdad, enterrado bajo capas de dolor. Y al hacerlo, me enseñaste a verme a mí mismo de nuevo. Ahora era Alejandro quien lloraba, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Así que no, probablemente no te habría visto. Habría seguido mi camino hacia la nada, casado con una mujer que no amaba, criando a una hija a la que no sabía cómo querer. Habría tenido el mundo y habría perdido mi alma. Tú me salvaste, Sofía, no solo de Ricardo e Isabel, me salvaste de mí mismo, me enseñaste a ver. Sofía se acercó y lo besó, un beso tierno, lleno de perdón y de una gratitud abrumadora. La mentira había sido el extraño y doloroso catalizador de su amor, pero la verdad que acababan de compartir era el cimiento sobre el que construirían el resto de sus vidas. Ya no había más secretos, no más dudas, solo la certeza de que, a veces, hay que perder la vista para encontrar la visión. El último fantasma se había desvanecido, y ante ellos solo se extendía la promesa de un futuro tan claro y brillante como el amor que finalmente se atrevían a aceptar por completo. 5 años después, un domingo soleado de noviembre, el jardín de la mansión estaba lleno de vida. Risas, música, olor a paella. Era el cumpleaños de Javier, que ahora tenía 7 años, y la celebración reunía a amigos y familiares. Lucía, con 15 años, ayudaba en la organización con una madurez que la hacía parecer mayor. Mateo, con 14, jugaba al fútbol con sus primos. Doña Elena, recuperada y radiante a sus 70 años, repartía abrazos y sabiduría a partes iguales, y en el centro de todo, Alejandro y Sofía observaban cogidos de la mano. Alejandro tenía ahora 48 años, canas en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos, líneas de sonrisa, de alegría. Sofía, con 39, estaba más guapa que nunca, embarazada de 5 meses de su segunda hija biológica. «¿Te crees que empezamos con un café derramado?», murmuró Alejandro, atrayéndola más cerca. Sofía se rió, esa risa musical que él nunca se cansaba de oír. «Fue un café muy estratégico», bromeó. «Me salvaste ese día, ¿sabes?». Se puso serio. «No de los documentos falsos. Me salvaste de mí mismo. Me demostraste que todavía había bondad en el mundo, que todavía había amor». «Tú también me salvaste», respondió ella en voz baja. «Me demostraste que merecía más de lo que creía, que mi amor tenía valor, que yo tenía valor». Él le besó el pelo. «Pasé 3 años de mi vida fingiendo no ver, y cuando finalmente vi de verdad, me di cuenta de que lo que importa no son los ojos, sino el corazón. Tú me enseñaste eso, Sofía. Eres la visión más clara que he tenido nunca». Javier llegó corriendo, seguido de una docena de niños, todos pidiendo a Alejandro que fuera el árbitro de un partido de fútbol. Él se rió y aceptó, besando a Sofía antes de ir. Ella observó a su marido, su amor, su compañero, correr por el jardín con los niños, vivo y feliz y presente, de una forma que nunca había sido antes. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse, Alejandro pidió un brindis. «Quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Esta familia», hizo un gesto hacia el grupo reunido, «esta familia hermosa, complicada y perfecta, lo es todo para mí. Hubo un tiempo en que estaba ciego, no físicamente, sino emocionalmente. No podía ver el amor a mi alrededor, pero alguien muy especial me enseñó a ver de verdad». Miró a Sofía con los ojos brillantes. «Sofía,